Bueno, bastante conversación ha causado hoy una columna escrita por el ex ministro José Joaquín Brunner. De este y otros temas vamos a hablar precisamente con José Joaquín Brunner, que nos acompaña desde Concepción. Señor Brunner, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una columna que usted escribió en el Líbero, este portal de internet, que habla de 5 posibles escenarios de salida que se discuten en círculos bien informados, dice esta columna. Opciones bastante amplias, pero evidentemente hay una que llama muchísimo la atención, que se menciona al final, la posibilidad de una dimisión de la presidenta. ¿En qué contexto menciona esto usted para quienes no han leído la columna? Bueno, menciono esa alternativa como uno de los escenarios que han estado en discusión, al punto que la propia presidenta de la República hace un par de semanas se vio en la necesidad de decir, mira, no, yo no he pensado en renunciar, este es un mero rumor, pero desde ese momento, desde el mismo momento en que ese rumor fue desvirtuado, se constituyó en un escenario que es conversado, está en las conversaciones cotidianas, está en la academia, está entre los analistas políticos, de modo tal que me pareció a mí que si uno quería dar un cuadro de las alternativas de escenario de futuro, esta era una que uno debía considerar, independientemente del juicio que uno pueda hacer político o de cualquier tipo respecto de ese escenario. Cuando usted dice que es una opción que se conversa, ¿cree que es una opción que a algunos les gustaría que ocurriera? ¿Una opción que algunos encuentran positiva como una opción de salida? Yo creo que son pocos los que tienen una visión de que esta pudiera efectivamente ser una salida que resolviera problemas. Yo creo que la mayor parte de los analistas en este momento, y me parece a mí que el análisis adecuado lleva a esa conclusión, es que esto no contribuiría para nada a solucionar la crisis de conducción que hay en el país y todo lo contrario, tendería a profundizar y transformaría esto en una crisis directamente de gobernabilidad. De modo tal que, si bien es una hipótesis que hay que tener a la hora del análisis, a la hora de buscar soluciones y de proponerse soluciones, me parece a mí que ese escenario no es un escenario que nadie en su sano juicio debiera estar persiguiendo. Cuando usted habla de que esto se comenta en círculos bien informados, ¿se refiere a círculos políticos de la exconcertación, por ejemplo? Me refiero a todo tipo de analistas. En las conversaciones, cuando uno en la academia, por ejemplo, se dispone a discutir estos temas, esto surge como una alternativa. Cuando uno habla con gente hoy día muy cercana a las cúpulas de la nueva mayoría, por cierto que también entran en esa conversación, antiguos miembros, como usted dice, de la concertación, también me parece a mí que es un tema que está permanentemente en sordina en la conversación y es mejor ponerlo en la mesa para poder argumentar en torno a él, deliberar y ojalá descartarlo. ¿Y cómo se explica usted que ese tema esté en la conversación? ¿Cree que hay alguna lógica, alguna base para que una alternativa así de radical esté en la conversación de ciertas élites en Chile? Yo creo que está... esta alternativa, así como las otras, están presentes porque efectivamente la crisis de conducción sostenida a lo largo ya en realidad de 4 o 5 meses, con una opinión pública encuestada que aparece muy desafecta de la política y del gobierno, lleva a la gente a querer discutir todo el espectro posible de salida. Y desde ese punto de vista, esta que es muy dramática, que efectivamente desde el punto de vista simbólico de la política constituye un verdadero quiebre, es también una alternativa que me parece a mí que entra en las discusiones que hoy día se están haciendo en las personas que pretenden medir riesgo y ver cuáles son los escenarios alternativos de futuro más allá de la vorágine de noticias y de filtraciones y de informaciones que tenemos día a día. Le pregunto ahora por su opinión personal. ¿Es posible efectivamente que se pudiera concretar en algún momento un escenario tan radical como ese? Bueno, yo creo que uno en el análisis frío no debiera descartar ninguna alternativa. No me parece a mí que hoy día las cosas estén enfiladas en esa dirección. Me parece que hay distintos otros escenarios a los cuales uno les atribuiría una mayor probabilidad de llegar a materializarse, pero en el análisis uno debiera considerar todos los posibles escenarios para poder efectivamente conducir mejor
la reflexión y la argumentación en este momento. ¿Y qué le hace pensar que es una alternativa no descartable? Porque en gobiernos anteriores también hubo momentos de bastante crisis, momentos de popularidad incluso más baja. El presidente Piñera llegó a tener una popularidad incluso más baja que la que tiene hoy la presidenta Bachelet. ¿Por qué entonces no se hablaba de ese escenario y hoy, según usted me dice, sí se habla en ciertos círculos de una salida como esta? Bueno, pero recordemos que este no es el único momento. En los gobiernos anteriores, recuerdo bien, en el gobierno del presidente Lagos, cuando algún analista político reputado de la plaza, en una de sus columnas dominicales, indicó de que había, digamos, una conversación que podía llevar finalmente a una suerte de dimisión, renuncia, etcétera. Fue obviamente un análisis equivocado. Yo acá no estoy postulando que esa sea realmente una salida o que sea un escenario inminente. Estoy meramente haciendo el ejercicio que cualquier analista debiera hacer, de mirar cuál es el conjunto de escenarios posibles y dada la frustración, la exasperación, el grado digamos, de ofuscación respecto a una salida, como se dice, al momento de crisis de conducción que estamos viviendo y a la relativa confusión de nuestra élite política, me parece a mí que es por lo menos un escenario que hay que mantener a la vista dentro de las posibilidades que uno quiere analizar. Usted se refiere a una columna que escribió Ascanio Cavallo en esa época en el gobierno del presidente Lagos. Cuando se habla de este escenario, que renuncie un presidente no es una cosa, esto no es un régimen parlamentario donde puede renunciar el primer ministro y haber un cambio de gobierno de manera absolutamente institucional. Esto es un escenario muy dramático, muy drástico. ¿En qué circunstancias cree usted que se podría justificar una situación como esta? ¿Qué tiene que pasar en un país para que un presidente renuncie? Porque es una circunstancia muy, muy dramática la que se plantea, aunque solo sea como un escenario hipotético de análisis. Bueno, escenarios de esta magnitud, de dramatismo, etcétera, aparecen muy al final en procesos políticos que van desarrollando y evolucionando negativamente. Nada hace suponer que nuestros escenarios políticos tengan todos que evolucionar negativamente. Por eso me parece a mí que no hay que ponerse ahora, a propósito de un análisis, a discutir la salida más dramática posible, porque al lado de ella hay una serie de otros escenarios que son mucho más viables y más factibles y más probables, que son los que realmente debieran preocuparnos en términos del análisis para decir, bueno, qué condiciones se requiere, por ejemplo, para una salida que pueden ser distintas, digamos, desde el punto de vista de los analistas y también de las fuerzas políticas. Por ejemplo, usted plantea como otro de estos 5 escenarios en su columna la posibilidad de la formación de un gabinete de unidad nacional. ¿A qué se refiere concretamente con eso? Perdón, no alcancé a captar bien la última parte de la pregunta porque hay cierto ruido en el ambiente. Sí, se la repito. Usted plantea también como otro de estos 5 escenarios de salida la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. ¿A qué se refiere con ese término? Bueno, me refiero a algo que también ha estado en la discusión en las últimas semanas y en otros momentos de nuestra historia, que es simplemente una convocatoria a un cambio de gabinete en que el presidente o la presidenta en este caso decide combinar a un conjunto de fuerzas políticas. Ahora, ¿cuál es la magnitud del arco de unidad nacional que se quiera construir llegado un momento? Es algo que depende ya de la coyuntura y de las circunstancias políticas, pero es constituir un gobierno que, por cierto, va mucho más allá de un gabinete propiamente de la nueva mayoría y que busca o bien incluir elementos independientes de carácter técnico, de figuras representativas, de fuerzas más bien culturales y políticas, hasta un gobierno donde la presidenta o el presidente en otro país invita, digamos, a participar a representantes calificados de la oposición en un momento en que efectivamente desde el punto de vista del proceso político eso se pudiese justificar. Me parece otra vez que es un escenario que desde el punto de vista del análisis, por cierto, conviene también introducir en la variedad de escenarios posibles. ¿Es un escenario que a usted le gustaría, que usted recomendaría que ocurriera en Chile, el de este gobierno de unidad nacional? No, no es algo que hoy día a mí me parecería
la primera prioridad, si yo tuviese alguna incidencia sobre cuáles son las decisiones próximas que los actores políticos deben adoptar, me parece a mí que habría que encontrar una solución que yo llamo de agenda más acotada, una especie de gobierno que, manteniendo su voluntad de reforma, redefine ese calendario y esa agenda de reforma para identificar con mucho mayor realismo y de una manera más acotada lo que es posible de hacer en los próximos 3 años, y dedica el conjunto de sus energías, con el máximo apoyo político posible en el arco de la fuerza progresista, a hacer un gobierno, digamos, exitoso como han sido anteriores gobiernos de la Concertación. No veo por qué, a pesar de las grandes dificultades en que hoy día se encuentra el gobierno, ese escenario no fuera posible de alcanzar. O sea, un gobierno que ya no buscara las reformas con la profundidad con las cuales se prometieron durante la campaña y con las cuales se impulsaron durante el primer año. Evidentemente, no tanto la profundidad, más bien el dramatismo, más bien la retórica, esta idea que aquí hay un grupo que llegó a refundar, que va a introducir un cambio completo de paradigma, que va a lograr resolver en poco tiempo aquello que no se hizo en los 20 años anteriores. Es decir, esta expresión un tanto juvenil, llamemos así, que ha habido, no porque haya nuevas generaciones en el gobierno, sino simplemente porque hubo un momento de gran exitismo y de maximalismo político luego del triunfo tan arrollador de la presidenta Bachelet, que llevó a imaginar que efectivamente era posible gobernar con la retroexcavadora, como se dijo metafórica y simbólicamente, para luego encontrar no solamente que eso no es posible de hacer, sino que además las circunstancias externas, el contexto de la política ha cambiado mucho durante los últimos meses, y hoy día efectivamente el gobierno tendría, a partir del cambio de gabinete y del discurso del 21 de mayo, yo creo que gran parte del país esperó eso, hacer una redefinición de la agenda y cuál es claramente el calendario o el mapa de ruta, digamos, que se quiere seguir. José Joaquín Brunner, muchas gracias por habernos acompañado esta noche desde Concepción en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches.